Mi nombre es Paola Fragoso Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y el día de hoy hablaré del sistema inquisitivo. Como un antecedente, el sistema inquisitivo funciona en países que tienen como raíces jurídicas el derecho romano germánico. Nace conociéndose como la Inquisición a la antigua forma de juzgar en el derecho canónico, y como ya sabemos, el derecho canónico es el derecho de la Iglesia Católica creado en la Edad Media y que se extendiera por toda Europa. También se ha utilizado el nombre de derecho eclesiástico. Hoy en día es una rama del derecho canónico. Son normas del derecho eclesiástico provenientes del derecho estatal. Una definición más amplia del derecho canónico es que es un ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, el conjunto de factores que estructuran la Iglesia como una sociedad jurídicamente organizada. En la Inquisición, los herejes eran considerados enemigos del Estado y de la Iglesia como si fueran criminales públicos o terroristas que se oponían al orden establecido. El Estado mismo los acusaba y juzgaba, y es ahí como surge el nombre del actual sistema inquisitivo. El sistema penal inquisitivo obtiene su nombre del término procesal inquir, que era una manera de iniciar un proceso penal, que consistió en la investigación que se le iniciaba a la persona procesada, que tenía lugar sin necesidad de que hubiera acusación o denuncia alguna. Solo bastaba con rumores que se hicieran sobre la persona o por otras que le imputaran algún delito. Ahora bien, el sistema inquisitivo es cuando las facultades de acusar y juzgar recaen en manos de una misma persona, es decir, del juez y del órgano acusador, que trabajan a la par. Nos referimos al Ministerio Público y al Poder Judicial. El juez no es neutral porque su trabajo es de acusar y no ser una especie de observador externo. El sistema inquisitivo se caracteriza por la concentración de tres funciones en un solo órgano. Uno, que es la de investigar, dos, acusar, y la tercera, que es juzgar, correspondiéndole a órganos jurisdiccionales, técnicos o letrados, que lo excluye de cualquier forma de justicia popular. El procedimiento del sistema inquisitivo es escrito, secreto y no contradictorio, ya que la decisión no es tomada por un órgano popular, ni se desarrolla un debate oral y público. La sentencia puede ser objeto de apelación, por lo que es un proceso de doble instancia. Características del sistema inquisitivo. Todo el proceso es 100% escrito, se maneja de forma secreta, ya que no le da lugar ni a la oralidad ni a la publicidad. Existe también la posibilidad de la doble instancia, dada la jerarquía de los tribunales. El imputado casi siempre se declara durante el proceso y su simple confesión puede ser prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Según la gravedad del delito, puede ser prisión preventiva. El acusado tiene ante el Estado la calidad de culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Se encuentra en estado de indefensión ante el juez acusado debido a su poder. Para entender un poco mejor el sistema inquisitivo, hay una frase de un autor que se llama Ricardo Levin, que dice: cuando se mezclan las funciones, cuando se mezclan los órganos y cuando tenemos fiscal que hace de juez, nos encontramos frente a un sistema inquisitivo. Principios en el sistema inquisitivo. 1. Principio de legalidad. 2. Principio de tipicidad. 3. Prohibición de retroactividad. 4. Prohibición de aplicación de pena alguna por mayoría de razón o por simple analogía. 5. Mínima intervención del derecho penal. 6. Principio del bien jurídico. Y 7. Principio de nullum crimen sine conducta, que a continuación los veremos más detalladamente. Algunos principios del sistema inquisitivo son el principio de legalidad, que se expresa con las palabras latinas nullum crimen nulla pena sine lege, que significa no hay pena sin ley. O bien, el Estado no podrá imponer por simple analogía pena alguna o medida de seguridad si no se trata por haber cometido alguna conducta que haya sido descrita como delito en la ley. El principio de tipicidad consiste en la existencia previa de los tipos penales. Su función es describir la conducta que la norma penal prohíbe y condena. Principio de retroactividad. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna. Dicho de otra manera, es que alguna ley sí podrá tener efecto retroactivo, siempre y cuando no afecte al reo. Aquella que sea benéfica para el reo podrá tener ese efecto de retroactividad. Principio de prohibición de aplicación de pena alguna por mayoría de razón o por simple analogía. Mínima intervención del derecho penal, o también llamado de última ratio,
Va dirigido tanto al juez como al legislador y a los órganos ejecutivos. Principio del bien jurídico. Para recurrir al derecho penal debe verse afectado el bien jurídico de importancia fundamental. Principio de nullum crime sine conducta, o bien, sin conducta no hay delito. Desarrollo y partes de un juicio inquisitivo. Para iniciar, un proceso es un conjunto de varios procedimientos o pasos detallados de cómo ha de desarrollarse determinada cosa. Los procedimientos en el sistema inquisitivo son los siguientes. 1. Averiguación previa. 2. Preinstrucción. 3. Instrucción. 4. Primera instancia. 5. Segunda instancia. Y por último, ejecución, que los veremos más detalladamente a continuación. Averiguación previa. La consignación a los tribunales que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si se ejercita o no la acción penal. Preinstrucción. Se realizan las actuaciones para poder determinar los hechos materia del proceso. Su clasificación es conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado o la libertad por falta de elementos para procesarlo. Instrucción. Abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y aprobar la existencia del delito, las circunstancias en que se hubieran sido cometidas y las peculiaridades del inculpado, la responsabilidad o irresponsabilidad penal. Primera instancia. El Ministerio Público precisa la pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal que valorará las pruebas y pronuncia sentencia definitiva. Segunda instancia, ante el Tribunal de Apelación, donde se efectuarán las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos. Y por último, la ejecución. Comprende desde el momento que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas. Diferencias entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo, los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. Y en el sistema acusatorio, las audiencias serán públicas con presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento. En el sistema inquisitivo no pueden ser públicas ni orales, todas son escritas totalmente. Otra diferencia es que en el sistema inquisitivo la prisión preventiva es la regla y no la excepción. En el sistema acusatorio, la prisión preventiva se dictará de manera excepcional cuando se trate de delitos graves, pues prevalece el espíritu de la presunción de inocencia, ya que se busca una culpa jurídica en libertad. Otra diferencia entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio es que en el sistema inquisitivo el Ministerio Público tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, controla la investigación y a discreción resuelve el destino de las averiguaciones previas. En el sistema acusatorio, el Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables, o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Otra diferencia es que en el sistema inquisitivo únicamente la policía investigadora realiza funciones de investigación. En el sistema acusatorio, todo elemento operativo de las fuerzas de seguridad pública pueden investigar, incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencias, bajo el sistema de control y registro de la cadena de custodia. Otra diferencia es que en el sistema inquisitivo la confesión ante el Ministerio Público alcanza valor probatorio pleno, siendo suficiente que lo haga ante su presencia y que se trate de hechos propios. Sin embargo, en el sistema acusatorio el imputado ya no declarará ante el Ministerio Público, ahora será ante el juez de control y en presencia de su defensor, teniendo acceso a una defensa técnica y de calidad. Además, la declaración será videograbada. Otra diferencia es que en el sistema inquisitivo, el Ministerio Público tiene la tarea de integrar averiguaciones previas con formalismos en contra de probables responsables de la comisión de un delito, lo que genera tardanza y rezago en las investigaciones. Sin embargo, en el sistema acusatorio, el Ministerio Público integra carpetas de investigación desformalizadas en contra de imputados, lo que le permite
agilizar tiempos para coordinarse con policías y peritos, buscar o inclusive analizar los medios de prueba bajo una investigación científica, evidentemente. En el sistema inquisitivo, el Ministerio Público califica la detención y el juez la ratifica. En el sistema acusatorio, el juez de control verifica la legalidad de la detención. Otra diferencia también es que en el sistema inquisitivo los juicios se resuelven en un promedio de tiempo que va de 4 meses hasta 2 años. En el sistema acusatorio los procesos podrán resolverse hasta en una semana. El juicio podrá terminar anticipadamente cuando el acusado reconozca la culpa, esté dispuesto a reparar el daño como lo señale el juez y la víctima esté de acuerdo. A esto se le llama salidas alternas de solución de conflictos. Asimismo, en el sistema inquisitivo, las actuaciones del Ministerio Público gozan de la fe pública. Lo asentado en ellas tiene valor probatorio pleno. Y sin embargo, en el sistema acusatorio, el Ministerio Público no tiene fe pública, ahora es parte del juicio y la legalidad de sus actuaciones las calificará el juez de control. En el sistema inquisitivo, el auto de formal prisión implica que se abra un periodo de instrucción, se suspenden los derechos del imputado y permanece recluido si el delito es grave. Sin embargo, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva solo implica en casos extremos, cuando haya justificado de que el imputado representa un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido. Otra diferencia son las etapas entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Las etapas en el sistema inquisitivo son la etapa de averiguación previa, que está a cargo del Ministerio Público. Abarca las actuaciones practicadas por el Ministerio Público con motivo de la existencia de un delito y termina con la resolución en que se decide ejercitar la acción penal. La etapa de averiguación judicial a cargo del juez y comprende las actuaciones practicadas por el orden del juez. Etapa de periodo inmediato anterior al proceso, a cargo del juez, que comprende las actuaciones que practica desde el momento en que un indiciado queda a su disposición hasta que se dicta el auto de formal prisión en sujeción al proceso o de libertad por falta de elementos para procesar. Asimismo, la etapa de instrucción a cargo del juez, que inicia a partir del auto de formal prisión o el de sujeción a proceso y se integra por las diligencias practicadas por orden del juez oficiosamente a solicitud de las partes. La etapa del juicio, que inicia con la acusación del Ministerio Público y termina con la sentencia que decide sobre la procedencia o improcedencia de la acusación. La etapa de ejecución de sanciones y está a cargo del Poder Ejecutivo. Asimismo, el sistema acusatorio, la etapa de investigación se divide en 2 fases. La primera, fase de investigación desformalizada a cargo del Ministerio Público, e inicia desde que tiene conocimiento de los hechos presumiblemente delictivos hasta que se formule la imputación. Investigación complementaria o formalizada a cargo del Ministerio Público con la finalidad de que refiera los elementos de convicción. La etapa de investigación intermedia a cargo del juez de control, en la cual garantizará los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado. La etapa de juicios a cargo del tribunal del enjuiciamiento por 1 o 3 jueces comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida. Y la ejecución de penas está a cargo de un juez, quien vigila y condena la ejecución de la sentencia en las cárceles. Sin embargo, otra diferencia es que en el sistema inquisitivo el juez, por las cargas de trabajo, constantemente delega funciones de decisión a sus subordinados. Sin embargo, en el sistema acusatorio, conforme al principio de inmediación, toda audiencia se desarrollará en presencia del órgano jurisdiccional, así como las partes que deban de intervenir en la misma. En ningún caso podrá delegarse a persona alguna la actividad jurisdiccional. En el sistema inquisitivo, el desahogo de las pruebas se programan en diversas audiencias, generándose juicios largos y tardíos. En el sistema acusatorio, las pruebas se deben desahogar en una misma audiencia, en la que el juez tiene contacto directo con las partes y explicará la valoración de las pruebas de manera oral.
de acuerdo a los principios de publicidad, inmediatez y contradicción. En las audiencias, la diferencia es que en el sistema inquisitivo la audiencia se puede definir por diversas causas y en el sistema acusatorio solo de manera excepcional una audiencia ya iniciada se suspende o difiere. En el sistema inquisitivo, la víctima coadyuda con el Ministerio Público por sí, por abogado o persona digna de su confianza debidamente autorizada. En el sistema acusatorio, la víctima u ofendido participará en el proceso desde la investigación hasta la sentencia. Asimismo, conocerá y participará en los medios de prueba que presente el Ministerio Público como parte de la investigación. En el sistema inquisitivo, el arraigo era utilizado como una herramienta discrecional. En el sistema inquisitivo, el arraigo era utilizado como una herramienta discrecional por el Ministerio Público, lo que generaba abusos de autoridad. Sin embargo, en el sistema acusatorio, el arraigo se limitará estrictamente a la delincuencia organizada y se limitará a 40 días, programables a 80 si el juez así lo considera. Esto es dependiendo del juez y del delito, pero solo sería en delincuencia organizada. Y por último, una diferencia entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio es que en el sistema inquisitivo la legislación diferenciaba delitos graves y no graves. Los primeros no alcanzaban el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Por ende, el procesado enfrentaba el proceso privado de la libertad. Sin embargo, en el sistema acusatorio se incorporan medidas de protección precautorias y cautelares que buscan la protección de víctimas, ofendidos y testigos. No implica necesariamente la privación de la libertad del imputado. El proceso penal inicia dependiendo del delito, con la denuncia, querella o persiguiéndose de oficio por el Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución a cargo de ejercer la acción penal o bien está encargada de realizar la investigación y presentar las pruebas a los tribunales, siempre buscando proteger los derechos individuales de los ciudadanos. El Ministerio Público tiene en su poder la iniciativa de persecución y la investigación. Una vez que se denuncia el delito por querella, el acusador nunca forma parte del proceso. Pasa a ser representado por el Ministerio Público, que se convierte en la parte acusadora. El último en aparecer es el juez, quien es el que juzgará la culpabilidad o no del procesado, basándose en las pruebas recibidas por el Ministerio Público y su policía judicial. Eso es todo. Muchísimas gracias.